¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Arrancamos una semana más de informaciones aquí en Tarde Noticias. Una jornada bastante agradable es la que tenemos a estas horas. Fernanda, Kiara, ¿cómo están? ¿Qué tal, Rolando? Kiara, el saludo también para todos los televidentes. Feliz inicio de semana laboral. Cuesta un poquito arrancar después de estos días feriados, pero iniciamos nuevamente en Tarde Noticias aquí a informarles hasta las 5 de la tarde. Muchas informaciones, entre ellas también este cambio en el plan de vacunación que rige desde mañana. Hoy mucha gente que fue ante la desinformación y otros también que prefirieron no ir y lugares que se quedaron completamente vacíos. Vamos a estar hablando de eso y también de noticias internacionales, Kiara. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Rolando, un saludo a toda la teleaudiencia. También un gusto compartir una nueva semana con todos ustedes. Sí, vamos a hablar del plano internacional, vamos a hablar también con Julito Caballero de Deportes, porque de a poquito se está definiendo el torneo Apertura. Depende del partido de hoy para que la goleada de ayer de Libertad funcione y ya sea campeón en esta fecha. A falta de 2 fechas nada más para que termine el torneo. Así que vamos a ver qué pasa. Ahí nomás está, a un paso está Libertad. Bueno, y cambió el clima, ¿eh? Hace calor. En comparación Para a la hoy semana estaba pasada, previsto lluvia con la semana pasada cuando estábamos hablando. En realidad la lluvia era sábado, domingo, lunes, ¿verdad? A partir del sábado iba a empezar supuestamente a llover, pero totalmente otra cosa, porque tuvimos un fin de semana realmente hermoso, bastante agradable, igual que el día de hoy también. El día está precioso, agradable, con una temperatura realmente linda, porque no hace ni mucho calor ni tampoco ese fresquito que teníamos la semana pasada. 26 grados con 6 la temperatura, cielo escasamente nublado, misma sensación térmica, humedad de 46% y el viento que va soplando con dirección sur-suroeste a 12 kilómetros por hora. Para el resto de la jornada, para hoy se estima una máxima de 28 grados, según lo que nos indica la Dirección de Meteorología. Por la noche nos espera una noche cálida a fresca, una temperatura que iría de 22 grados a 17. Por la madrugada también una madrugada fresquita, cielo escasamente nublado y una temperatura que iría de 17 grados a 15. Pronóstico extendido, ¿cómo van a estar los próximos días? Para mañana martes nos espera un martes fresco a cálido, mínima de 15 grados, la máxima que llegaría hasta los 27. Para el día miércoles también y la temperatura va a ir subiendo un poquito más, mínima de 16 a máxima de 29 grados. El día jueves llegaremos a una máxima de 30 grados, pero atención, que a partir del viernes ya de vuelta vuelve a cambiar, porque se pronostica lluvias con tormentas eléctricas, mínima de 20 grados y la máxima que solamente podría llegar hasta los 24. Bueno, ya arrancamos con el desarrollo de las informaciones. Lo tenemos al doctor Miguel Orué, porque queremos hablar, y allá por el inicio de la pandemia, mitad más o menos, se hablaba mucho y se instaba a la gente a donar el plasma. Sí. El plasma para ser sometidos a estudios, y después ya no volvimos a hablar del tema plasma, entonces queremos hablar con él hoy. ¿Cuál es la situación de eso? ¿Paró un poco? ¿Cómo sigue? Considerando que hoy la prestigiosa revista científica de Lancet habla de que el plasma convaleciente no tiene los resultados esperados en la lucha contra el COVID-19. Exactamente. Y ahí estamos viendo la publicación de esta revista científica, algunos análisis, investigaciones también en torno al tratamiento que se fue realizando con el plasma convaleciente. Te saludamos ya, doctor Orué, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Sí, buenas tardes a toda la teleaudiencia, Fernanda y Rolando. Sí, de por sí ese ensayo, nosotros en Paraguay tuvimos un ensayo clínico, un estudio avalado por el Ministerio de Salud Pública, donde comprobamos, hicimos la donación del plasma, como también hicimos varios estudios
en cuanto a ese plasma en el dosaje de anticuerpos y la utilización en pacientes en estado leve, moderado, no así en pacientes críticos, ¿verdad? El resultado final de este estudio nos arrojó un resultado en el cual el porcentaje de los pacientes que mejoraron, como también los pacientes que no acudieron a la terapia a un estado más crítico, fue bajo el porcentaje, ¿verdad? Es así que muchas personas dejaron de utilizar por eso mismo el plasma, ¿verdad? Ahora no podemos decir concretamente o estrictamente que no sirve, más que nada teniendo en cuenta que estamos ante una pandemia, ante un virus que de por sí no sabemos realmente cuál es el tratamiento exacto, cuál es la terapia correcta en utilizar. Es muy dinámico el tratamiento de este virus ante esta pandemia, entonces es muy difícil llegar a una conclusión de decir esto podés usar, esto no podés usar, ¿verdad? Ahora, doctor, se pidió por un tiempo, recuerdo que se pedía a todos los pacientes que dieron de alta un mes después que acudan a donar. ¿Eso se suspendió un poco o hoy sigue haciéndose? De por sí eso formó parte de la campaña de tener plasma para poder utilizar en ensayo clínico. Este fue un programa desarrollado principalmente para que esas personas que tuvieron COVID se acerquen a donar. De por sí seguimos aceptando esos tipos de donantes, pero el ensayo clínico así ha sido cerrado, o sea, ya no, ninguno de estos plasmas o donantes entran dentro de este ensayo clínico. Y bueno, seguimos aceptando ese tipo de donantes, pero no en forma masiva como lo hacíamos antes, ¿verdad? Justamente porque la promoción, digamos que terminó un poco, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿a cuántas personas se estuvo analizando durante ese estudio aquí en nuestro país? Y de ese total de personas que recibió el plasma convaleciente, ¿cuántos tuvieron algunos beneficios, por así decir? Bueno, este ensayo clínico fue elaborado por un grupo de profesionales de la Universidad Nacional de Asunción. La doctora Kika Zamudio es una de las emprendedoras de esto. Probablemente con ella es lo que te puede brindar un poco más de datos específicos, hablando exactamente de porcentaje. De por sí, te voy a dar mi experiencia, que es, yo soy encargado del Banco de Sangre de INERAN. Sí. Nosotros tuvimos aproximadamente 45 pacientes que utilizaron plasma COVID en ese hospital, y de los cuales aproximadamente el 60% de esos pacientes no entraron en terapia. Cuando hacíamos ese ensayo clínico, tenemos que entender también que las terapias eran múltiples. No podemos llegar a una conclusión a decir que la ivermectina, la dexametasona, la citromicina, la colchicina, el plasma convaleciente, ¿cuáles de esos factores fueron los que incidieron para que el paciente pueda mejorar? Y aproximadamente el 10% de esos pacientes que recibieron plasma sí tuvieron desenlace fatal o ingresaron a la terapia, ¿verdad? Eso es en cuanto a mi experiencia. Teniendo un resultado global, probablemente se tendría que hablar con las personas indicadas en el ensayo clínico, ¿verdad? Pero para dejarle bien en claro nada más a la gente también que está viendo, el uso de plasma convaleciente contra COVID-19 no tuvo muchos beneficios o no se llegó a comprobar entonces que tenga alguna influencia directa en un tratamiento que vaya mejorando después de su uso. No tuvimos el resultado que desearíamos tener, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? No podemos decir que no funciona, porque probablemente sí funcionó en algunos pacientes, pero el porcentaje no fue tan alto como para que le podamos dar mucho rédito al tratamiento de plasma. Puedo decir ciegamente de que sí tuvimos éxito, pero con un porcentaje muy bajo. Entonces por eso justamente se dejó de usar en forma masiva, ¿verdad? Y hoy se sigue utilizando este tratamiento
doctor, o ya no se usa casi? Sí, nosotros habilitamos un hospital día en el Hospital Central de IPS, donde hacemos esta terapia, solamente que es un grupo un poco más cerrado en el sentido de que son personas que tienen factores de riesgo o factores que puedan complicar su COVID. Entonces en ese hospital día nosotros estamos haciendo la infusión de esos plasmas testeados que tienen altos niveles de anticuerpos y también otro tipo de medicamentos. La verdad que nos está resultando exitoso ese programa por el hecho de que primero un hospital día donde una persona se va, se interna por horas y posteriormente va a la casa, y por lo que estamos haciendo estamos teniendo buenos resultados, ¿verdad? Es algo que iniciamos ahora hace semanas. Pero tiene buenos resultados al unir varias opciones, por así decir, entonces, doctor, medicamentos con otro tipo de tratamientos. Sí, exactamente. De todas maneras, como empezamos recién eso en ese hospital día, estamos evaluando, estamos haciendo el seguimiento de todos esos pacientes y evaluar en el transcurso del tiempo cuál es el éxito que estamos teniendo con esos pacientes, ¿verdad? ¿Efectos adversos en estos tiempos en cuanto a uso de plasma convaleciente para pacientes contra COVID se detectaron? Los efectos adversos pueden ser los efectos que presenta cualquier tipo de transfusión, ¿verdad? Puede ser un efecto alérgico, como un efecto de aumento de la temperatura, como fiebre, pero actualmente nosotros, en nuestra experiencia actual de este hospital día, no estamos teniendo ningún efecto adverso, por lo menos documentado, ni tampoco formulado ningún tipo de denuncia con respecto a eso, ¿verdad? Así que por ahora, súper bien. Bueno, doctor, te agradecemos mucho por esta charla y por compartir esta tarde con nosotros. Muy amable como siempre. A las órdenes. Gracias. Doctor Miguel Orué, entonces, con relación a la donación del plasma convaleciente, la revista científica especializada de Lancet hablaba de que, de acuerdo a los profesionales, al menos no ha mejorado la supervivencia de los pacientes hospitalizados. Ellos dicen que el efecto es bajo, tampoco se puede decir que no arrojó ningún resultado. Lo cierto y lo concreto es una de las informaciones que se está hablando hoy. Desde Salud, y luego de una manifestación que se realizaba durante esta mañana, informaron a trabajadores de la salud, específicamente licenciados y licenciadas en enfermería, que ellos tendrán que esperar hasta julio para ser contratados. A raíz de esta determinación, los trabajadores de blanco del interior del país se manifestaron este lunes frente al Ministerio de Salud, cerrando incluso de manera intermitente las rutas de los alrededores, pidiendo que la contratación se dé lo antes posible, es decir, antes del mes de julio, cuestión que finalmente le dijeron que no sería posible por cuestiones presupuestarias. Existen más de 1.700 licenciados sin contratos que hoy día dependen de los consejos de salud y perciben salarios muy bajos. De la vacunación, porque desde mañana aquellos que tienen 65 años en adelante podrán inmunizarse contra el COVID-19 y aquellas personas también que durante este año van a completar 65 años. En el transcurso de esta jornada de vuelta se dio la inmunización, pero con una escasa participación de los adultos mayores. Va a regir el mismo sistema por terminación de cédulas, si es que a tener en cuenta. Y está preocupando bastante la internación de pacientes jóvenes con COVID-19 que a la vez tienen cuadros muy delicados de la enfermedad. Hablamos de pacientes desde los 21 años, además también de los ya mayores de 50 que ingresan
en pésimo estado, con muy alta contagiosidad y carga viral. De esta manera ingresan a los centros hospitalarios y hacen que ellos necesiten de cuidados intensivos. Esto fue lo que informaron principalmente desde el Hospital Nacional de Itagua. Está generando mucha preocupación atendiendo a que se trata de una población joven, desde los 21 a los 50 años aproximadamente, que ya ingresa en malas condiciones de salud. Preocupante la situación en el sur del país. Solamente este fin de semana, en las 72 horas, registraron la muerte de 18 personas a consecuencia de la pandemia. Entre los fallecidos figura una beba de 7 meses. Los casos van en aumento y los hospitales siguen colapsados. Y luego, desde lo que ocurría ayer en la Catedral Metropolitana con un principio de incendio, hoy continuaron los trabajos en el sitio. Funcionarios de la Municipalidad de Asunción y bomberos se constituyeron y realizaron una pericia. Esto para recabar evidencias que puedan determinar cuál fue la causa del incendio en el considerado patrimonio cultural y si se estaban cumpliendo con los aspectos básicos de prevención de incendios. Delincuentes se llevaron más de 30 millones de guaraníes durante un asalto del que resultara víctima un comerciante quien se dirigía a una entidad bancaria para realizar depósito. Esto ocurrió en plena zona céntrica de Villa Añas. Tenemos que hablar también de esta situación. Más de 6.000 paraguayos aproximadamente ya viajaron desde nuestro país hacia los Estados Unidos. Esto fue informado por la Dirección de Migraciones. Entre el mes de abril y los primeros días de mayo viajaron 6.067 paraguayos a los Estados Unidos en busca de vacuna contra el COVID-19 en la gran mayoría de los casos. Así para estar inmunizados. Hasta el momento la solicitud de visa se triplicó y ya no hay reservas disponibles hasta para finales de junio con destino al territorio americano. Y en esta tarde de lunes le agradecemos por ponerse en contacto con nosotros el embajador paraguayo en Qatar, Ángel Barchini, para hablar un poco con él, porque por ahí, Fernanda, todos los ojos estaban apuntando un poco a Qatar porque había quedado esas 400.000 dosis de Moderna que estaba pendiente para algún momento, y por otra parte la negociación también que el gobierno ya anunció como parte de una compra, las vacunas de Sinopharm. Exactamente. Embajador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Fernanda y Rolando, muy buenas tardes, buenas noches acá en Doha. Bueno, muy contento de estar con ustedes en contacto y efectivamente, como lo ha adelantado Rolando, sí, este 29, si Dios permite, el día 29 de mayo arribarían en Asunción, Paraguay, la primera partida de las 400.000 dosis donadas por el gobierno de Qatar al gobierno paraguayo en una cantidad de aproximadamente 100.000 en la primera partida, que llegarán el 29, si Dios permite. Y también en la misma semana la última semana de mayo también llegarían las primeras 250.000 dosis de la compañía Sinopharm, con la cual el gobierno paraguayo ha firmado un contrato y ha adquirido 1 millón de dosis. Y así, posteriormente, en junio llegarán otra partida parecida de 250.000 dosis de la Sinopharm y 100.000 dosis aproximadamente de la Moderna. O sea que creo que son buenas noticias para nuestro pueblo. Yo sé que cuando antes nosotros hagamos llegar esas vacunas al Paraguay, estamos salvando vidas paraguayas. Y bueno,
pienso de que estamos por buen camino. Ustedes no se imaginan lo difícil y lo protocolar que es este tema de adquisición de vacunas. Se tiene que tener en cuenta temperaturas, cantidades, kilos, países donde tienen que hacer escala los aviones, quién los recibe en Paraguay, traslado, en fin, un montón de protocolos, además obviamente de un contrato que firmamos con confidencialidad, como ellos exigen, porque es una exigencia sine qua non, la firma de este contrato de confidencialidad. Por eso es que no puedo comentar mucho, más que la alegría de que, si Dios quiere, esta última semana del mes de mayo vamos a recibir las tan ansiadas y esperadas vacunas en nuestro país. ¿Cuál es el mecanismo, embajador, que se da? Y se entiende perfectamente lo que estaba explicando. Es todo un protocolo: quién lo recibe, quién lo envía, cuándo sale, por qué medio se envía. Desde un comienzo usted había anunciado de las 400.000 dosis de Moderna, que ahora ya es un hecho. El 29 de mayo llegan las primeras 100.000 dosis. ¿Esto va a ir dándose de forma gradual? ¿Era en el tiempo que se estaba esperando ser entregado la primera partida? Así mismo, la verdad que estamos retrasados, un poco retrasados en 15 días aproximadamente. Nuestra esperanza y nuestro objetivo era hacer llegar estas vacunas en la primera quincena del mes de mayo. Pero ustedes saben que todo el protocolo de seguridad, traslado, cláusulas de confidencialidad y un montón de requisitos, temperatura, peso, coordinar la empresa Moderna con la compañía que va a trasladar, que es la compañía americana, una compañía americana, horario de vuelos, arribo en Paraguay, en fin, un montón de detalles que no pueden ser dejados librados al azar y que hacen que obviamente sea muy lento para nuestro gusto todo esto. Pero de todas formas sí puedo confirmar con una alegría y satisfacción de que el gobierno paraguayo se ha preocupado y ocupado de que este mes de mayo van a llegar esas vacunas al Paraguay, si Dios permite, y en una cantidad relativamente importante, porque llegarían 250.000 de Sinopharm, más 100.000 dosis de la primera partida de las 400.000 que van a ir llegando en el mes de junio y julio. Si Dios quiere, hasta completar la suma de 1 millón de dosis compradas de la empresa Sinopharm y 400.000 las donadas por el Estado de Qatar. Ahora bien, hay que destacar a la audiencia de que por más que hagamos el esfuerzo importante económicamente, políticamente, diplomáticamente de conseguir las vacunas, si no tenemos la cooperación y la ayuda de la ciudadanía en el sentido de mantener la distancia, usar tapabocas, cuidarnos entre todos. Esta es una guerra que se pelea contra un enemigo invisible. Imagínense, en este mismo momento tengo internado a mi hermano en un sanatorio privado en Paraguay en terapia por el tema del COVID. O sea, esto es una guerra a nivel mundial que se ha desatado el año pasado y que seguimos combatiéndola, y la única forma de enfrentar no es solamente con las vacunas, que obviamente es un gran paliativo, pero si la ciudadanía no se da cuenta de que debe mantener el protocolo de cuidado necesario, bueno, vamos a terminar matando a un montón de gente inocente, y principalmente ya no son tan ancianos las personas que van a morir. Ahora se están contagiando chicos de 20, 21, 25 años, a gente muy joven que anteriormente, por lo visto, la cepa ha cambiado y es mucho más virulenta, y la carga viral es mucho más contagiosa y mucho más peligrosa. Claro. Ahora, embajador, ¿se tiene ya 100% confirmado que serían 250.000 las que llegan desde Sinopharm en esta primera partida? Y a juzgar por lo que nos estás diciendo, entonces, serían partidas de 250.000 más o menos cada mes. Noticia que sería pero espectacular. Efectivamente. Más las 100.000 dosis de Moderna, que también es una ayuda muy importante. O sea, ya estamos hablando de un total más o menos de 350.000 dosis
que como son doble dosis ayudarían a 150.000 personas, ¿verdad? Con la doble dosis. Y así mensualmente ir. Y obviamente nosotros estamos en contacto permanente con la Cancillería y el presidente de la República para presionar y accionar lo más fuertemente posible para que las mismas vacunas que estábamos haciendo referencia lleguen en la brevedad posible. Si podemos aumentar las dosis, porque esto también depende de la cantidad de producción de las empresas que producen la vacuna, ¿verdad? Lastimosamente, hoy todos los países del mundo están detrás de las vacunas de diferentes marcas, la Moderna, Sinopharm, Pfizer y Johnson & Johnson, en fin, y otras. Pero creo que es una gran noticia que este fin de mes vamos a recibir en Paraguay las vacunas que van a ayudarnos a combatir este flagelo que es un peligro para nuestra sociedad. Ahora, embajador, hay diferencias cuando se trata de una donación y una compra. ¿Hay un cronograma que se sigue o cuando es donación es diferente? ¿Ellos avisan cuándo van a estar disponiendo? ¿O cómo se maneja eso? No, vos sabés que increíblemente, a pesar de ser una donación o a pesar de ser una compra, los requisitos y el protocolo para traslado de las vacunas son excesivamente rigurosos. En el sentido que perdimos mucho tiempo, o sea, perdimos entre comillas, ¿verdad? Trabajando con la gente del Ministerio de Salud, directamente el encargado ministro de Salud, la gente de la farmacéutica Moderna, de Sinopharm, videoconferencia, el protocolo exigido por la Organización Mundial de la Salud para el traslado de la misma, temperatura que deben tener las mismas, cómo se van a, en cuánto tiempo se van a distribuir las mismas y ser colocadas en nuestros compatriotas. En fin, un montón de rigorismo exigido por los laboratorios y además de esto, obviamente, la alta confidencialidad que existe en este tipo de contratos, ya sea donación o ya sea compra. Prácticamente el rigorismo es igual. ¿Días de diferencia nada más tendrán, embajador, los envíos entonces de la donación y de la compra? Si Dios permite, días de diferencia, 1 o 2 días de diferencia, si Dios permite. Embajador, agradecemos muchísimo por compartir esta tarde con nosotros, muy amable como siempre. Siempre un gusto estar en contacto con usted y aprovecho la oportunidad, apreciado amigo, para decirle a la ciudadanía, por favor, cuídense que estamos en una guerra donde ganamos todos o perdemos todos. Definitivamente. Un abrazo, embajador, muchas gracias. Hasta pronto. El embajador paraguayo en Qatar, Ángel Barcini, finales de mayo llega a las primeras 100.000 dosis de Moderna, parte de unas 400.000 que había ya anunciado como donación Qatar, y también se espera para esa fecha, días después, el arribo también de 250.000 dosis de la Sinopharm, pero eso sí que Paraguay compró. Esa que Paraguay compró parte de un lote de 1 millón. Esperemos que los envíos se hagan, así como decíamos, de manera completamente periódica. Y en el plano internacional tenemos que hablar de esto que ocurrió en los Estados Unidos, porque varias personas quedaron atrapadas en un parque de diversiones. Un parque de atracciones de Arizona, Estados Unidos, vivió una angustiosa jornada en una de sus montañas rusas. Al menos 22 personas fueron rescatadas al quedar atrapadas a más de 6 metros de altura. Según han informado el cuerpo de bomberos, los usuarios de esta atracción estuvieron cerca de 2 horas esperando a ser rescatados después de que la atracción Tormenta del Desierto se frenara en uno de sus trayectos. Cuando se consiguió asegurar la atracción, se fue rescatando a cada una de las personas atrapadas, colocándoles un arnés y descendiéndolos lentamente por una escalera previamente instalada por los cuerpos de bomberos. Las imágenes de lo sucedido han recorrido rápidamente las redes sociales y también se ha aclarado que ninguno de los usuarios de la montaña rusa resultó herido.
Y ustedes pueden seguir comunicándose con nosotros a través del 0985-625-000, que es nuestro WhatsApp ciudadano. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta ya viene Julito Caballero con los deportes, también más del plano internacional y por supuesto las noticias que tienen que ver con nuestro país. Pausa, ya volvemos. Estamos pasando tiempos muy difíciles, así que recordá mantener una distancia de 1 a 2 metros de las personas desconocidas, ya que estas personas podrían toser o estornudar y vos, si estás muy cerca, podrías inhalar las partículas que emanan de la boca o la nariz y de esa manera contraer el COVID-19. Recordá que el uso del tapabocas puede salvar tu vida y la de tus seres queridos. Hablamos de hechos policiales. Esto ocurrió en el transcurso de esta jornada en Villa Hayes. Un comerciante que se dirigía hasta una entidad bancaria para hacer depósito fue interceptado por 3 delincuentes. Ellos terminaron llevándose la suma de 30 millones de guaraníes. Y esta mañana aproximadamente a las 7:40, como los bancos se hablan a las 8 acá en la ciudad. Nosotros hacemos nuestro depósito en el Banco Visión acá de Villa Hayes. A las 7:40, 45 horas. Yo moví mi vehículo, abrí la puerta del garaje y al salir para enderezarme hacia la otra calle, ya me interceptaron con el vehículo los asaltantes. ¿Te cerraron el paso? Me cerraron. ¿Vos frenaste ahí? Frené porque yo me vino encima, entonces me arrimé a la cuneta, ¿verdad? Y ellos cerraron ahí, siempre ellos llegaron con armas en mano, con la puerta abierta, me encañonaron. Ellos fueron directo ahí por tu vehículo, ¿puedes mostrarnos cómo fue? Y acá, yo cuando me di cuenta de lo que pasaba, abrí esto y me tiré acá en el suelo, boca para abajo. Sí, me eché automáticamente, yo no quería que me disparen ni que me haga daño, ¿no? ¿Con quién más estaba? Solo. ¿Y ellos ya sabían que vos tenías plata? ¿Qué te dijeron? Y por lo visto me andaba pescando, movíme la plata, me apretaban la pistola acá en la cabeza y el arma larga acá por la espalda. Yo estaba boca para abajo. Dije, pero asiento vivo, el chofer asiento vivo, venía eso. Y ahí ya el otro revisó y me dijo, a topaban a ver cómo es eso. Y de paso mi teléfono celular estaba acá y llevaron también. Y me llevaron la llave del vehículo y ya recuperó, dejaban en ese vehículo abandonado. En una zona concurrida fue el hecho. Acá a media cuadra de la iglesia, ¿no es? En pleno centro. Pleno centro. Bueno, ¿alguna sospecha o nada todavía? No tengo ninguno. ¿Para qué voy a hacer? No, solamente nosotros manejamos, visto que manejar plata y nosotros de hace rato manejamos eso y siempre es privado. Mi señora y yo, ella es mi señora, primera vez. Según el propietario se llevaron la suma de 34 millones de guaraníes. ¿Cómo habrían actuado esta persona? Y al salir de su domicilio fue interceptado por este vehículo, la marca Toyota tipo RUM. Descendieron 2 sujetos, con uno de ellos con arma larga y el otro con arma corta, sería presumiblemente pistola, y le intimaron a que entregue el dinero que tenía consigo. Y el señor accedió en forma, sin que haya ninguna violencia, le dio la suma que tenía consigo. ¿Estaba solo? Estaba con su señora, vamos ya de edad. Ahora, en cuanto al vehículo, ¿fue abandonado después? El vehículo fue abandonado a 2 kilómetros del lugar, hacia la vera del río Paraguay. Dicho vehículo fue hurtado en la zona de la comisaría Cuarta Central en fecha 4 de mayo. Hasta el momento todavía con paradero desconocido. Hasta el momento están personales trabajando a ver si se puede recaudar más información referente a cámara, testigos del lugar, referente a estos sujetos. ¿Alguna evidencia que hayan dejado en el vehículo? ¿Eso se inspeccionó ya? No, ninguna. Ya está trabajando la gente de criminalística, no está levantando huellas, está viendo si quedó alguna de ellas por dicho vehículo.
Cambiamos de tema, ya establecemos este contacto en vivo con nuestro compañero Raúl Bogarín hasta la zona de Pacaraí. Un nuevo hecho de asalto, Raúl, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernanda, Rolando, a todo el equipo de Tarde Noticias. Nos encontramos aquí en el barrio Victoria de la ciudad de Pacaraí, sobre la ruta internacional Bernardino Caballero, es donde nos encontramos. Y el asalto ocurrió cerca de las 8 de la mañana en este conocido supermercado La Alegría, se titula el nombre de este supermercado. Llegaron dos personas a bordo de un vehículo y fíjense en las imágenes del circuito cerrado, y vamos a mostrar también el lugar nosotros. Acá estaba estacionado el auto de los delincuentes, dos estaban a bordo de este vehículo y acá en este sector, y a 5 metros aproximadamente estaba estacionado el vehículo de dos funcionarios quienes se disponían para poder trasladar la suma de nada más y nada menos que 100 millones de guaraníes a una entidad bancaria, y este es el vehículo que utilizaron las funcionarias para poder ir hasta esta entidad bancaria y por supuesto depositar la suma de dinero que era producto de la recaudación del fin de semana. Justo cuando ya estaban por tomar la ruta internacional acá Bernardino de la ciudad de Pacaraí, le cruzaron estos delincuentes con el vehículo, le impactaron aquí en la parte lateral, como pueden ver en imágenes. Este vehículo tiene un impacto producto del choque que ocasionaron estos delincuentes. Uno descendió rápidamente del vehículo y ya exigió a la funcionaria para que entregue la suma de 100 millones de guaraníes que llevaba en una mochila. Las funcionarias en principio pensaron de que se trataba de un choque normal, particular, porque esto es un estacionamiento del supermercado y se estaban a punto de dirigir nuevamente por esta ruta internacional, y acá en este punto exactamente fue que ocurrió el impacto. Se quedaron para mirar qué fue lo que pasó, y en ese interín ya baja el delincuente armado exigiéndole la entrega del dinero. Estas imágenes quedaron captadas por el circuito cerrado de este supermercado. Ahora las víctimas y los propietarios de este supermercado fueron a ratificar su denuncia en el Ministerio Público con sede en la ciudad de Itagua. Tomó intervención agentes de la comisaría quinta de la ciudad de Pacaraí. Este vehículo que utilizaron los asaltantes tenía una chapa, pero no le correspondía a este vehículo. Tenía como denuncia de robada estas chapas que utilizaron estos delincuentes que tomaron este trayecto. Allá donde se ve la esquina es la avenida Carlos Antonio López, por donde se dieron a la fuga y tomaron el trayecto hacia la ciudad de Pirayú. Hasta el momento no se sabe acerca del paradero de estos presuntos autores quienes se llevaron la fuerte cantidad de dinero, y tampoco del paradero de este vehículo. Dos personas que iban a trasladar muy buena suma de dinero en ese vehículo que vemos en imágenes, y que fueron interceptadas también por dos delincuentes quienes ya estaban aguardando ahí detrás de esa columna y el generador. Estaban valiéndose, escondiéndose en ese momento, y justo cuando estaban por moverse las funcionarias, ahí fue que aceleraron también, dieron la vuelta en ese sector, y acá donde estamos parados se produce el percance, y eso aprovecharon para poder robar esta cantidad importante de dinero, que de esta manera nuevamente ya empezamos a reportar otro asalto en el departamento central, esta vez en la ciudad de Pacaraí, compañeros. ¿Tienes la información, Raúl, de si ese mismo local o un supermercado de la misma cadena ya se había asaltado en otra ocasión? O sea, ya constante fue el hecho de inseguridad, ¿o no? Es este mismo local que se había asaltado, Fernanda, el supermercado La Alegría de la ciudad de Pacaraí. Ya había sufrido un asalto similar, pero no se habían llevado tanta cantidad de dinero como ahora. Teniendo en cuenta de que el banco quedaba solamente a 10 cuadras aproximadamente de este lugar, no pidieron ese resguardo policial que siempre las comisarías dicen a los funcionarios, a las empresas, para que den aviso a los agentes para que puedan tener ese acompañamiento policial. No pensaron que se iba a tratar de un asalto, pensaron que se trataba solamente de una simple colisión, pero no. Sí.
Salió un delincuente, le despojó de su mochila donde tenían 100 millones de guaraníes y rápidamente ya se dieron a la fuga. Incluso se ve acá que este vehículo no puede moverse, Fernanda, Rolando, porque van a ver ustedes cómo queda descentrada la rueda de este vehículo producto del impacto, y eso también denota lo fuerte que impactó. De este lado vamos a mostrar con el compañero José Ferreira para que vean de qué manera también quedó descentrada la rueda de este vehículo como para poder quedarse y no moverse más tampoco. Claro, completamente ya neutralizado. Bueno, gracias Raúl por este contacto. Seguramente vamos a estar dándole más cobertura al hecho si es que hay novedades con respecto al caso. Será hasta el próximo contacto, compañeros. Hasta luego. Bueno, hablemos ahora de la categoría intermedia porque se disputa una jornada más, en este caso la séptima, que comenzó con este partido en la ciudad de San Lorenzo. Deportivo San Lorenzo recibiendo a Deportivo Santaní, el visitante que se ponía adelante en el marcador con este gol anotado por José Ayala, minuto 58. Un golazo, tremenda corrida allí para después con un sablazo de derecha al techo del arco anotar el primero del partido, pero en el 67, Jesús Amarilla, futbolista de Libertad que está en carácter de préstamo en el Arrayadito, ponía el 1-1 final para este empate, paridad en la ciudad universitaria, en el estadio Günter Vogel. Allí Sportivo San Lorenzo igualó 1-1 finalmente con Deportivo Santaní, un equipo santaniano que está haciendo una mala campaña, y San Lorenzo que está allí cerca de las primeras posiciones de esta categoría intermedia. Nos vamos al siguiente compromiso, Estadio Adrián Jara en Tapetuyá, kilómetro 12 de la ciudad de Luque. Allí ganó por la mínima diferencia General Díaz con el tanto anotado por Wilfrido Báez. Minuto 5 del partido, 4,50 en realidad para ser más precisos. El único gol del partido, Wilfrido Báez, la primera victoria, señores, de General Díaz en lo que va del certamen. El equipo que hasta el año pasado militaba en la primera división empezó realmente con una racha muy negativa y ahora consiguió su única victoria hasta el momento con el tanto de Wilfrido Báez sobre Rubio Ñu, 1-0. Nos vamos al barrio Ricardo Brugada, a la Chacarita, porque allí Resistencia empató 1-1 con General Caballero de Juan León Mallorquín, que se ponía adelante con el gol de Teodoro Arce, minuto 28, uno de los goleadores del equipo de Juan León Mallorquín, el enganche de derecha y después el remate de zurda. Y cuando no, sí, goleador ya a estas alturas, Julián Benítez, campeón varias veces con Olimpia, con Guaraní también, de gran rodaje en la primera división, el empate en el minuto 95 para Resistencia. Y finalmente Deportivo Capiatá que igualó 1-1 con Guaraní, minuto 7, Ronald Arroa, futbolista que en su momento estuvo a préstamo en Cerro Porteño, abría el marcador para el conjunto capiateño, recordando otros marcadores también. Fernando de la Mora empató 0-0 con Fulgencio Yegros. 2 de mayo de Pedro Juan Caballero perdió 4-3 de local con 3 de febrero de Ciudad del Este. Trinidense venció 2-1 a Ameliano. Atirá cayó de local en el San Francisco de Asís, 2-1 frente a Tacuaré. El empate a través de Héctor Lescano para Guaraní de Trinidad, del departamento de Itapúa, paridad en la ciudad de los mitos y las leyendas. Le pegamos la placa de posiciones, mi querido Derlis, por favor, para repasar cómo está la cuestión. General Caballero sigue siendo líder con 16 unidades, Independiente de Campo Grande, Resistencia, 3 de febrero de Ciudad del Este, Guaraní de Trinidad y San Lorenzo con 12 puntos. Bastante parejo y apretado la lucha arriba. Atirá con 11 puntos, 2 de mayo, Sportivo Trinidense con 9, Rubio Ñu, Ameliano, Fulgencio Yegros y Tacuarí con 8. Después viene Sportivo Iteño, Deportivo Santaní con 7 unidades, Capiatá con 6, Fernando de la Mora con 4 y finalmente General Díaz de manera solitaria allí en la parte baja con 3 unidades. Bueno, tenemos que hablar también de lo que ocurrió este fin de semana. Hablamos de un lugar, un patrimonio cultural muy importante como lo es la Catedral Metropolitana Fernanda, sí, que fue víctima o sufrió al menos un principio de incendio que terminó afectando
parte de sus instalaciones. Y con respecto a este tema, ya establecemos este contacto con la arquitecta Ángela Karina Fatecha. Ella es directora general de Patrimonio Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura. Directora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludo a la audiencia, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, directora, queremos saber cuáles son los trabajos a partir de ahora que se están orientando con respecto a la catedral, porque muchos hablaban también de que al ser un patrimonio cultural depende directamente de la Secretaría cualquier modificación que vaya a hacerse a la estructura. Así es. En realidad, para cualquier intervención que se va a llevar a cabo sobre un bien patrimonial se debe consultar a la Secretaría Nacional de Cultura. Ese es el procedimiento establecido por la Ley 5621/2016. Es decir, nosotros velamos porque la intervención que se va a hacer en cualquier proceso de conservación, de restauración sobre un bien de valor patrimonial, sea un sitio, un edificio, sea hecho de la mejor manera posible, es decir, bajo la supervisión de los técnicos de la Secretaría de Cultura. Esa es nuestra misión, desde la Dirección General del Patrimonio Cultural. Y en este caso, si es que se va a intervenir la catedral, tiene que haber una consulta, hay un procedimiento aprobado, un formulario que hay que seguir y presentar a la Secretaría de Cultura de manera que se pueda diagnosticar y determinar y dictaminar si el procedimiento es el correcto y es lo más favorable para salvaguardar el bien. ¿Cuál es el reporte que ustedes tienen de la catedral antes de esto? ¿Había algunas cosas que debían ser modificadas o mejoradas? ¿Cuál es el reporte que ustedes tienen, directora? Ninguno. Realmente la catedral es un bien privado. Prima sobre todo la responsabilidad del propietario cuando uno tiene o posee un bien patrimonial, de valor patrimonial. En este caso es la Iglesia Católica. Y es cierto, nuestros bienes culturales soportan cierta fragilidad, pero en este caso no tenemos ninguna consulta. Es responsabilidad del propietario acercarse o llevar a cabo, solicitar la verificación de cómo van a ser los procesos que se van a llevar a cabo sobre el bien, de manera que nosotros dictaminemos si es favorable o desfavorable o qué es lo más recomendable, de manera a conservar por muchos años más el bien cultural. Ese es nuestro objetivo. ¿Ellos llegaron a introducir algunas modificaciones, construcciones en la catedral sin aprobación de la Secretaría de Cultura? ¿Ustedes conocen de alguna modificación que se haya hecho en los últimos tiempos, directora? Pues Rolando, realmente desconozco que se haya hecho alguna modificación, pero no hay consulta en la oficina. Yo estoy hace 4 meses, desde el tiempo que estoy, no hubo una consulta. Y si hubo en años anteriores, desconozco. Conste que hoy en la oficina hice verificar si había algún documento pendiente, no hay, respecto a alguna consulta previa por parte del propietario. Pero de igual manera, yo entiendo, estamos viviendo tiempos muy complejos. La pandemia capaz que enlentece ciertos procesos y estamos abiertos nosotros a colaborar desde la Secretaría Nacional de Cultura absolutamente con todos los propietarios de bienes culturales, sea la iglesia o sea un propietario particular, el que sea, a acompañar en los procesos, en los procedimientos técnicos, en acompañar en las sugerencias, en acelerar los procesos de manera que cuanto antes tengamos lo dictaminado, que es lo necesario para poder empezar o iniciar un proceso o un trabajo en obra. Estamos dispuestos absolutamente a colaborar, en este caso con la iglesia, acompañar, asesorar y salvar este inconveniente que no llegue a mayores en otro momento, obviamente. Sí. Ahora, directora, ¿no recibieron tampoco en estos meses que a vos te toca estar al frente algún pedido de inspección técnica o alguna nota en el que el responsable de la catedral o algún otro responsable por encima te avise o te diga, bueno, directora o dirección de patrimonio cultural, la iglesia está pasando por este problema de infraestructura? ¿No recibieron ningún tipo de comunicación sobre eso? Ningún tipo de documento, pero yo realmente quisiera llamar más bien a que nos sentemos todos a ver cómo solucionar este tipo de inconvenientes, no encontrar culpables ahora mismo después de este siniestro del fin de semana, que nos duele a todos, porque sea cierto un bien privado como es la iglesia, nos afecta a todos, es la memoria de nuestra ciudad, es importantísima la catedral,
Entonces estamos todos involucrados en hacernos, en participar en este proceso que se inicia mañana, en esta mesa de diálogo que se inicia mañana, mesa de trabajo, de manera a ver cómo podemos hacer frente a los inconvenientes que enfrenta la catedral hoy y, por qué no, otros edificios de valor patrimonial que son propiedad de la Iglesia Católica. ¿Quiénes van Me encantaría que eso se inicie mañana. Sí. ¿Quiénes van a participar de esta mesa de trabajo, directora? Si no me equivoco, Rolando, si no me equivoco, está el ministro del MOPC, ¿verdad? Técnicos del MOPC, está el ministro de Cultura, el señor Rubén Cadevila, estoy yo, y está el arzobispo de Asunción. ¿Este lo van a hacer de forma virtual o se van a reunir, directora? Es de manera presencial, Rolando, sí, presencial. Este lo van a hacer allí en la sede, me imagino que de la catedral, ¿verdad? Creo que va a ser en el arzobispado, hasta ahora no confirmo el sitio, va a ser mañana en la mañana, pero eso sí, va a ser presencial. De igual manera nosotros no tenemos inconveniente que se hace de cultura también. ¿Enviaron ya también ustedes algunos funcionarios para verificar en estas horas? Sí, justamente yo esta mañana remití gente, las restauradoras de la Dirección de Registro, que están a cargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural, a verificar qué se estaba haciendo, que emitan un informe técnico sobre lo que estaba pasando hoy en la catedral, de manera que nosotros estemos también supervisando o estemos al tanto de cómo se está actuando post este incidente. Ahora, directora, para entender un poco, porque por ahí ahora hablamos de algo tan importante porque sería un principio de incendio, pero para entender un poco, ¿a cargo de quién está finalmente la infraestructura de estos considerados patrimonios culturales? ¿Es a cargo de la Secretaría de Cultura, MOPC? ¿Por quién pasa esto? Bueno, yo ya acabo de citar que el primer responsable es el propietario, ¿verdad? Obviamente. Pero cuando está declarado un monumento nacional, la Secretaría de Cultura no tiene los fondos destinados para la conservación o restauración de edificios de valor patrimonial, sean monumentos nacionales. Entonces, la institución encargada de la restauración de los edificios de valor monumental, como en el caso de la Catedral o el Panteón, por ejemplo, es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La Secretaría de Cultura no tiene los fondos como para llevar a cabo, tiene el MPC. Ahora, aprovechando nada más que estamos hablando, arquitecta, hablando en general, hablamos de la catedral, pero así también hay tantas otras iglesias que son consideradas patrimonio antiguo, que están ahí en ese proceso de que algunos están en una situación bastante complicada. A nivel general, ¿cuál es la información que ustedes manejan de estos patrimonios? Bien, nosotros estamos... como digo, el responsable primero es el propietario, y lo que se acerca a la Secretaría de Cultura le damos, sobre todo en este caso, bienes de este valor, le damos prioridad, priorizamos la documentación, el análisis, el estudio, el informe técnico, el dictamen y después la respuesta al propietario. Esa es una prioridad desde que yo estoy a cargo de la gestión de la Dirección General de Patrimonio Cultural, priorizar este tipo de acciones de manera a que se aceleren los procesos, y más cuando una institución pública depende de nuestros resultados, como en el caso de MOPC. Cuando el MOPC, como institución encargada de llevar a cabo el proceso licitatorio para restaurar un edificio de valor patrimonial, sea religioso o no, espera nuestro dictamen. Entonces yo no puedo enlentecer eso. Si no puedo justamente atajar algo con lo que cuentan los recursos, cuando otra institución cuenta con los recursos para poder llevar a cabo el proceso licitatorio. Entonces, sostengo y mantengo y evidencio durante la gestión que estoy llevando a cabo con el ministro Rubén Cadevila como ministro de Cultura, el hecho de acelerar justamente o de priorizar ese tipo de dictámenes de manera a no atajar, no impedir que el proceso de puesta en valor se lleve a cabo. Esa es la verdad. Arquitecta, le agradecemos muchísimo por este contacto. Gracias también por ir aclarando estas dudas que teníamos. A las órdenes. Hasta luego. La arquitecta Ángela Fatecha, entonces directora de Patrimonio de la Secretaría de Cultura, con relación a esto. Mañana van a reunir para empezar los trabajos y ver cómo van a encarar a partir de ahora lo ocurrido dentro de la Catedral Metropolitana, la Secretaría de Cultura, va a estar también la gente del Arzobispado y por supuesto del MOPC, que de acuerdo a lo que decía la arquitecta son los que tienen los fondos necesarios para
introducir mejoras en el caso de ser necesario, porque la Secretaría no tiene fondos. O sea, por más de que el edificio sea considerado patrimonio cultural, igual pasa también por el propietario hacer los avisos correspondientes de si necesitan verificaciones técnicas o si necesitan algún tipo de auxilio más para la cuestión edilicia. 4 de la tarde con 2 minutos, vamos a repasar nuestros títulos y ya venimos. Vacunas llegarán a fin de mes. Según el embajador paraguayo en Qatar, Ángel Ramón Barcini, las vacunas donadas llegarán al Paraguay el próximo 29 de mayo, debido a que el protocolo sanitario lo retrasó por unos días. El primer lote será de 100.000 dosis de la vacuna Moderna. Sigue delicada situación con el oxígeno. Desde la Dirección de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud manifestaron que hay un desfasaje entre el oxígeno que se requiere y lo que se produce debido a la alta demanda, por lo que actualmente la situación es bastante delicada, ya que el consumo se disparó en varios hospitales del país. Pericia tras incendio. Luego del siniestro que se registró en parte de la Catedral de Asunción, funcionarios de prevención contra incendios de la municipalidad se constituyeron al sitio y realizaron una pericia para recabar evidencias que puedan determinar cuál fue la causa del fuego. Siguen viajes masivos a Estados Unidos. Entre abril y mayo, unos 6.067 paraguayos ya viajaron a los Estados Unidos, posiblemente por el turismo de vacunas contra el COVID-19. Los datos fueron proporcionados por la Dirección General de Migraciones. Estados Unidos, más vacunas para donación. Estados Unidos suministrará 20 millones de vacunas contra el COVID-19, adicionales a terceros países, por lo que el total enviado al exterior rondará los 80 millones de dosis, anunció este lunes la Casa Blanca. Y ganar o ganar, Olimpia quedó entre la espada y la pared tras la victoria del Domingo de Libertad. Desde las 18 horas, debe vencer a Nacional de visitante para así seguir con chances de pelear por el campeonato Apertura. En caso de no sumar de a 3, el campeón anticipado será Libertad. 16 con 4 minutos, momento de darle un repaso a los datos del tiempo. 25 grados con 8, la temperatura actual a estas horas de la tarde, misma sensación térmica. El cielo está escasamente nublado, tenemos una humedad de 49% y el viento sur que va soplando a 16 kilómetros por hora. El resto de la jornada para la tarde-noche nos espera una tarde-noche fresca, una temperatura que iría hasta los 17 grados por la noche y ya por la madrugada una temperatura que iría de 17 a 15 grados. Pronóstico extendido, ¿cómo van a estar los próximos días? Para mañana martes nos espera un clima fresco por la mañana, un poco más cálido ya a partir del mediodía, mínima de 15 grados, la máxima de 27. Para el día miércoles también mínima de 16, una máxima que llegaría hasta los 29 grados. Para el día jueves va a subir un poco más la temperatura y llegaremos de vuelta a los 30. Pero a partir del viernes vuelve a cambiar la condición climática porque se pronostica lluvias con tormentas eléctricas y descenso de la temperatura. La mínima de 20 grados y la máxima que solamente llegaría hasta los 24. Hablamos ahora sobre la manifestación que se dio en el transcurso de esta mañana frente al Ministerio de Salud. Profesionales de blanco manifestaron, exigieron varios puntos a las autoridades de la cartera sanitaria. Algunas enfermeras incluso llegaron a encadenarse. Los manifestantes fueron enfermeras y enfermeros del interior cuyos ínfimos salarios dependen de los consejos de salud locales y regionales. Los mismos volvieron a manifestarse frente al Ministerio de Salud este lunes, exigiendo la desprecarización laboral y ser contratados por el Ministerio de Salud, firma de contrato que hasta el momento no se dio, a pesar de que Mario Abdo Benítez aprobó ya en noviembre pasado la ley que los regularizaría como funcionarios de la cartera sanitaria. Estamos hace un año luchando por este contrato y siempre hay trabas, ¿Qué tiene que salir una lista? ¿Qué tiene que salir una resolución? Y ya estamos cansados.
Acá hay compañeras que hace 5, 7 años que están en las mismas condiciones y nosotros también. Y lo único que nosotros pedimos es la aceleración, la resolución, así como todos los días, en frente a nosotros, nos refriegan, están cayendo contratos, con solamente presentar en las regiones la cédula y la bandera política a la cual ellos se adjudican. Al día siguiente se presentan en sus lugares de trabajo. Hace más de un año. Y a nosotros más de un año que estamos con esta ley. Para más es una ley a la que nosotros nos habilita el traspaso. Y no nos están permitiendo. La convocatoria se volvió tensa por momentos, ya que se formaron 2 grupos de enfermeros que pedían ingresar a una reunión con representantes del ministerio para llegar a un acuerdo. Un grupo acusaba al otro de que en una manifestación anterior no se socializaron los resultados del encuentro mantenido. Ellos firmaron el acuerdo, ahí están las chicas que firmaron el acuerdo. No consultaron, no bajaron de allá de la escalera y decir, mira un poco esto es lo que nos propuso el ministro. 5 compañeras firmaron por 1000 y pico de compañeros, sin decir a nosotros los 1000 y tantos que era para julio. Y nosotros no estamos de acuerdo, nosotros queremos ya. Y nosotros sí estamos de acuerdo que ellos vengan y se hagan escuchar. El problema está nomás que se firmó un acuerdo que era funcionario total, los 1.700 funcionarios o nadie. Y ellos decidieron, la mayoría, nosotros somos 1.700, aquí están 100. Y la mayoría decidimos que los 1.700 entren en julio, porque no hay presupuesto. Posterior a la reunión, las enfermeras no quedaron contentas, ya que les informaron que recién en julio serán contratados, debido a una serie de burocracias y ajustes presupuestarios, por lo que deberán seguir cobrando por debajo del salario mínimo, exponiéndose al COVID en sus localidades. Firmen nona nuestra resolución y ahí me voy a sentir héroe, pero mientras me ningunees y me trate de idiota, cada vez que vengo a encadenarme o a pedir mi derecho, me decís, va a salir una lista y con eso yo me tengo que conformar. Pero no me llamen más héroe de blanco si no me vas a dar mi lugar. Yo te pido que me dignifiques, nada más. Dame a ese salario digno que yo necesito para protegerme. No tenemos guante, no tenemos capa, no tenemos nada que no tenemos. Y estamos viendo gente que está muriendo psicológicamente, que no estamos bien. En total, con esta contratación serán beneficiados más de 1.700 profesionales. Los mal llamados héroes de blanco se retiraron de la sede con la esperanza de firmar contrato con salud recién dentro de 45 días, pero anunciaron que si dicha resolución no se firma, volverán a la capital porque en sus regiones la precariedad con la que trabajan y los retrasos en el cobro del salario es insostenible. Plano internacional, y tenemos que hablar de esto porque suman y siguen los muertos a causa de los bombardeos en el Medio Oriente. El número de palestinos muertos a causa de los bombardeos ejecutados por Israel contra la Franja de Gaza desde hace una semana ha ascendido a más de 200, entre ellos 58 niños, según han informado las autoridades del enclave controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica. El Ministerio de Sanidad ha detallado que el total de víctimas mortales ascienden a 201, incluidos 43 muertos en los bombardeos del domingo, mientras que ha indicado que 1.253 personas han resultado heridas en los ataques. Entre las últimas víctimas figura el alto cargo de Yihad Islámica, quien ha muerto en un bombardeo contra su vivienda en el noreste de la Franja, según ha informado el ejército israelí a través de su cuenta en la red social Twitter. Abu Harbit sería el comandante del grupo en el norte del enclave y está acusado por Israel de ser responsable directo de ataques con proyectiles y misiles.
Y siguiendo en el plano internacional, tenemos que hablar de las elecciones en Chile. La elección más grande en la historia de Chile culminó con una derrota del gobierno de Sebastián Piñera, el desplazamiento de los partidos tradicionales y el surgimiento de una nueva generación política nacida al fragor del estallido social de 2019, que ahora tendrá un papel protagónico para redactar una nueva constitución. El sábado y el domingo, los chilenos votaron por los 155 miembros de la Convención Constituyente, 345 alcaldes, 2.252 concejales y 16 gobernadores regionales. En total, más de 22.000 candidatos se disputaron 2.678 cargos. Haciendo tarde noticias, 4 de la tarde, 18 minutos, tarde agradable a estas horas en Asunción, 25 grados, Fernanda. Exactamente, y ya tenemos que establecer este contacto, como siempre, la gente que está prendida de C9N sabe que desde las 22 horas los lunes pueden disfrutar de este programa, República o Caos. Por eso ya establecemos contacto con el señor Gustavo Leite para saber ¿qué finalmente, o cuál va a ser el tema principal de esta noche? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Hola Fernanda, hola Rolando, saludos a la teleaudiencia. Hoy vamos a hablar de fútbol, de la pasión de los paraguayos y paraguayas. Hoy vamos a distendernos un poquitito, entonces vamos a salir de lo no sé si vamos a distender tanto porque vamos a hablar con el presidente de la APF. Y vamos a hablar del tema que más nos importa a nosotros, entre otros, ¿verdad? Ajá. De si nuestra selección tiene o no alguna chance de ir al Mundial, porque ya son 2 mundiales seguidos que no nos vamos. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Será que esta vez vamos a dejar de lado la mala racha que tenemos? No, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la plata que hay en el fútbol, vamos a hablar del nuevo fútbol, vamos a hablar de las inferiores. Es una realidad que fue una bendición que sea nuestro fútbol el que volvió primero post pandemia en casi todo el mundo, porque si no, no sé qué hubiéramos hecho, ¿verdad? Ahora, lo que se estuvo hablando bastante también la semana pasada, ineludiblemente van a estar tocando también el tema de televisación, cuestiones que se fueron dando. Vamos a tocar esos temas, vamos a tocar el tema de la plata. ¿Cuánta plata es lo que reciben los clubes? La gente quiere saber. Yo creo que el fútbol también tiene una cierta transparencia, si bien es cierto la APF es una institución privada. Los 7 millones de paraguayos y paraguayas somos hinchas y de alguna manera consumimos. Si no hubiera habido consumo, tal vez no hubiera habido tanta plata para el negocio del fútbol, que es un negocio gigante en el mundo. En Paraguay es más chiquito, pues Paraguay es chiquito. Pues si uno mira los números de Europa, el fútbol mueve miles de millones de euros. Y también es importante, Gustavo, hablar de esto porque de lo que explicabas, ¿no? Paraguay fue uno de los primeros en ir reactivando rápidamente en este tiempo bastante complicado y fue metiendo las diferentes categorías también. De a poco fue normalizando todo esto. Así es. Yo creo que si el fútbol no hubiera estado presente, digamos, desde el segundo semestre del año pasado, ya estábamos luego todos caminando por la pared de nuestras casas con las cuarentenas y un poco nerviosos y vamos a estar seguramente más nerviosos, ¿verdad? Pero evidentemente no podemos sustraernos de lo que es el fútbol en nuestras vidas. Es el deporte más practicado por nuestros niños, jóvenes, adultos. Vamos a tener también un contacto como siempre con Nicolás Wiñaski en Buenos Aires.
Vamos a preguntarle a él qué es el fútbol en Argentina. Vamos a hablar de la corrupción en el fútbol, porque últimamente nos vimos sacudidos por algunos temas que llegaron hasta la FIFA. Como siempre, República o Caos va a tratar de ir al fondo de la cuestión, porque entendemos que nuestros televidentes quieren saber el fondo y no la superficie. Claro, claro. Don Gustavo, ¿de qué club sos vos? Yo soy olimpista, con mucho sufrimiento, pero también con alguna gloria. De vez en cuando quito la foto de cuando ganábamos. Bueno, ahí con humildad, bueno, seguramente van a estar hablando del Club Olimpia, entre tantos otros temas. Esta noche la invitación está hecha entonces hoy a las 22 horas por C9N República o Caos. Gracias por este contacto. Al contrario, gracias a ustedes y a la gran familia de C9N, yo ya me siento parte de la casa. Totalmente. Y me sentí bienvenido desde el primer día. Muchísimas gracias y vamos a estar pendientes esta noche. Que tenga una excelente tarde, Gustavo. Gracias, igualmente. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Bueno, continúa la cuenta regresiva rumbo a Tokio 2020, rumbo a los Juegos Olímpicos, y una de las novedades importantes en estos días tiene que ver con un ciclista. De hecho, fue el último campeón a nivel mundial, el francés, que no va a estar en esta competencia. El motivo te contamos en el siguiente material. El francés Julian Alaphilippe, vigente campeón mundial de ciclismo, anunció en las redes sociales que no irá a los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que figuraba entre los favoritos para lograr el oro en la prueba de ruta. Es una decisión personal y reflexionada con madurez. Los objetivos del final de temporada están definidos y hay que escoger. Yo estaré muy orgulloso de llevar la bandera del equipo de Francia en el próximo mundial, señaló el corredor en Twitter e Instagram. La baja de Alaphilippe es la primera de un corredor de primera línea para una prueba olímpica que se disputará el 24 de julio, menos de una semana después del final del Tour de Francia en París. El Mundial de Ciclismo se organiza en septiembre, cerca de 2 meses después de los Juegos. El anuncio de Alaphilippe llega horas después de que Japón haya comunicado que extiende el estado de emergencia a otras 3 regiones para contener la expansión de la pandemia. Bueno, hace instantes ya repasamos íntegramente lo que tiene que ver con la categoría intermedia del fútbol paraguayo. Ahora nos vamos a la primera B, porque el 24 de septiembre de Areguá superó por 3-2 a 3 de noviembre, que se ponía adelante en el marcador a los 10 minutos con el tanto anotado por Iván Saldívar, golazo de media distancia para el 3 de noviembre del barrio San Pablo. Después, en el minuto 15, Ramón Tacuarita Cardoso, aquel que jugara en Tacuarí en la primera división, que ha salido también al plano internacional, al fútbol internacional. Tacuarita Cardoso anotaba la paridad en el minuto 15 para el 24 de septiembre. La definición allí de zurda, prácticamente sin oposición, de la defensa del 3 de noviembre. El equipo local, el conjunto arigüeño de la ciudad de La Frutilla, en el minuto 31 a través de Armando Pesolani, llegaría a la segunda conquista, un remate de media distancia con cierta complicidad también allí del arquero. La paridad del 3 de noviembre, nuevamente en el 37 a través de Hugo Jaquet, un tiro libre que quedó allí sin que pueda ser rechazado por la defensa del 24, habilitado completamente Jaquet, el 2-2, y ya prácticamente en la agonía del compromiso en el minuto 89, Walter Pacheco para el 24 de septiembre de Areguá llegaría al tanto de la victoria. De esta manera, de cabeza por encima del golero, golazo, la victoria del conjunto aregüeño contra el equipo del barrio San Pablo. Vamos a repasar también los demás resultados. Derlis le pegamos las placas correspondientes. Atlético Colegiales le ganó 2-1 a Deportivo Recoleta. Como ya decíamos, los del 24 de septiembre, que venció 3-2 a 3 de noviembre. Presidente Ayes empató 1-1 con Sportivo Limpeño.
Martín Ledesma le ganó 3-2 al 12 de octubre de Santo Domingo. Pilcomayo cayó de local 1-0 frente a Olimpia de Itá. Cristóbal Colón de Ñemby goleó 5-0 a Atlético Tembetarí. Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar superó 3-1 a Atlántida. Y 3 de febrero perdió de local 3-12 frente al 29 de septiembre. Rapidito la tabla de posiciones. Para cerrar, Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, puntero con 14 unidades. Martín Ledesma y Limpeño están con 10. Tembetarí, Olimpia de Itá, Presidente Hayes, Colegiales y 29 de septiembre con 9 unidades. Recoleta y 24 de septiembre con 8. Cristóbal Colón de Ñemby con 7. 12 de octubre de Santo Domingo con 6. 3 de febrero con 5 unidades, al igual que 3 de noviembre con 4, Atlántida de Barrio Obrero y finalmente Pilcomayo allí cerrando la clasificación con solamente 3 unidades. Seguimos haciendo Tarde Noticias. Fernando, ya está Alexis Aveiro trabajando en vivo. Hola, Alexis. Hola Rolando, hola Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, saludos a ustedes y a todos los televidentes. A lo largo de este fin de semana pudimos observar que importante número de la gente, y respetando en su mayoría las disposiciones, en este caso sanitarias, a las calles. De hecho pudieron disfrutar de un almuerzo, de una cena, de compartir con los amigos al aire libre. Es una temática que se viene implementando ya desde hace 2 semanas, aproximadamente 3 fines de semana, desde que se iniciaba el mes de la independencia. Si bien hablábamos de que, por ejemplo, algunos locales fueron sancionados por el incumplimiento de las medidas sanitarias, casi el 90% trabajó dentro de los lineamientos específicos a fin de evitar la dispersión del COVID-19. Tal es así, tan exitosa fue esta experiencia, primeramente, que las mismas se irán extendiendo, y segundo, que el sector gastronómico, el sector de los bares, presenta un leve repunte. Ariel Ramírez, el dueño de Absoluto Rock, en cuanto a la actividad económica, esto fue o generó un impacto positivo en los bares, en los pubs, Ariel. Asimismo, esta reactivación, que es gracias a la Municipalidad de Asunción, es algo sumamente beneficioso para todos los bares. Podemos hablar de que estamos hablando de que en un fin de semana hay fines de semana que pudimos facturar mejor inclusive que en un mes. Entonces es un logro muy grande para nosotros poder volver a reactivarnos, recibirle a la gente de manera responsable con todos los protocolos sanitarios, de modo a que nosotros podamos también apuntalar todas esas deudas que se acumularon en la cuarentena total y también en las cuarentenas selectivas, ¿verdad?, que se dieron en marzo y en abril y también en septiembre del año pasado, ¿verdad?, que en la cual te reducen la movilidad hasta las 8 y eso obviamente afecta a nuestro rubro, que es el nocturno. Ariel, esto significa también que de a poco ustedes, y si se mantiene la tendencia, podrán ir contratando a aquellos funcionarios que fueron suspendidos, llamarlos eventualmente. O sea, no solo significa que se puede disfrutar de una dispersión nuevamente, sino de un movimiento económico importante para gente que se vio muy resentida. Sí, de hecho que te puedo decir que en todos los bares se está volviendo a contratar gente. En nuestro caso tampoco no es la excepción. Obviamente en estos fines de semana tuvimos que triplicar la gente que esté participando de todo lo que es la organización de nuestro bar, ¿verdad?, para poder recibir a toda esta gente, y bueno, eso se está replicando en otros bares, así que es muy positivo también para aquella gente que se quedaron sin trabajo. Ariel, están recontratando a sus funcionarios, eso es muy importante. Así mismo, se está recontratando, se está reforzando, porque es importante tener la mayor cantidad posible de personas para poder atenderle de la mejor manera a nuestros clientes. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas para los próximos fines de semana, entre semana? ¿Siguen las reuniones? ¿La municipalidad demuestra apertura? ¿Seguirán estas actividades, evidentemente, si se respetan las normas establecidas? Sí, la verdad que tenemos bastante apoyo con la gente de la Municipalidad de Asunción. Tenemos contacto directo con el señor Andino,
y también con Miki Riego, que son las dos personas más cercanas en todo lo que es esta movida que nos está dando la Municipalidad de Asunción para poder hacer los cierres de calle. Y obviamente ellos indican que depende de nosotros que se cumplan los protocolos para que esto se pueda seguir dando, obviamente hasta donde podamos, inclusive después de la pandemia pueda continuar esto. Ariel, depende de ustedes, decías. Lastimosamente el fin de semana pasado tuvieron que ser sancionados 3 locales de colegas de ustedes, en el sentido de que se incumplieron las medidas sanitarias. Un llamado también para todos ellos que cumplan las disposiciones, porque al final terminan afectados todos. Claro, de hecho que fue lamentable lo que sucedió, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, y es lo que es una postura personal, ¿verdad? También a los demás colegas de otros bares, lo que le puedo decir es de que tenemos que tratar de respetar los protocolos, poder hacer de que la gente se sienta segura, y sobre todo tenemos que tener ese compromiso de que no hace falta que vos sobrepases tu límite. Tenemos que tratar de trabajar todos en conjunto. Si ya no puedes más recibir tu local, déjale que se vaya esa gente al bar de tu colega que está al lado, a unas cuadras. Total, ahora las ventas están mejorando bastante, entonces tenemos que ayudarnos entre todos. Si ya no puedes cumplir el protocolo, déjale que tu colega de al lado también tenga esa posibilidad de recibir a esa gente cuidándose, obviamente. Ariel, de seguir esta tendencia, esta última consulta, de seguir esta tendencia, ¿el repunte podría ser el 100% en los próximos meses? Y bueno, tenemos que tener en cuenta de que la situación sanitaria es una cosa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos ya un año trabajando con estos protocolos. En el caso de mi bar no se detectaron ningún caso positivo. Yo también suelo trabajar, hace un año vengo trabajando todos los fines de semana. Hasta ahora no me he contagiado, y eso es porque obviamente Absoluto Rock cumple los protocolos. Mis clientes también aprecian eso, y ahora con el tema del aire libre es mejor. Entonces, inclusive yo estoy recibiendo gente que ni siquiera es amante del rock, que vienen porque se hizo viral el bar, de que respeta los protocolos, y viene y escucha música, come algo, toma algo, y la verdad que está disfrutando bastante bien. Entonces podemos decir de que si esto continúa así y salir a las calles ayuda a demostrar el doble de que nosotros no somos fuente de contagio, creo que esto va a seguir mejorando para todos. Gracias, Ariel. Dale a ustedes por el espacio. Ariel Ramírez, propietario de Absoluto Rock, uno de los locales gastronómicos que abren sus puertas los fines de semana, salen a las calles, y de esta manera también permite que la gente pueda disfrutar de buena música, y además de eso, de degustar de buenos platos, una actividad que buscaba y mucho la ciudadanía en general, y si se respetan los protocolos sanitarios podrán seguir realizándose, y evidentemente eso inclusive generaría un repunte más importante en el sector. Claro, conciencia de ambas partes es lo que se necesita en este tipo de casos para que no se vuelva a repetir esa imagen lamentable que se tenía el fin de semana. Gracias, Alexis. Bueno, volvemos con Raúl Bogarín. Fernanda sigue trabajando allí con novedades con relación a este hecho que nos había ya manifestado en el contacto anterior, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente, Rolando, Fernanda. Nos encontramos esta vez en la ciudad de Itagua para dar continuidad a este asalto que ocurrió en la ciudad de Pacaraí. Hallaron el vehículo que utilizaron para ese asalto. Este es el vehículo que vemos en imágenes. ¿Y por qué ya aseguramos? Porque nosotros en el enlace anterior habíamos mostrado el golpe que recibió, en este caso, el auto que utilizaron las funcionarias, y acá vamos a observar parte también del golpe que sufrió este automóvil que utilizaron los delincuentes, y también se ve ahí la parte de la pintura roja del vehículo que utilizaron las funcionarias. Estamos aquí nosotros con el comisario Rubén Darío Contreras, quien es jefe de la comisaría quinta de la ciudad de Ipacaraí, para que nos hable acerca de lo sucedido, el asalto y ya la posterior localización de este vehículo. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes para hoy, para toda la audiencia. Sí, efectivamente, hoy, transcurso de la mañana, a las 8 de la mañana aproximadamente, se reportó un hecho de robo
agravado ahí en la ciudad de Pacaraí, en un supermercado, en el estacionamiento de un supermercado, y ahora nos reportaron compañeros de la comisaría Z el hallado del vehículo el cual se había utilizado para el hecho. Todos los rasgos apuntan que ese es el vehículo. Sí, todas las características más el golpe que presenta a simple vista apunta que fue el vehículo que se utilizó para perpetrar el hecho. Ahora, comisario, ¿ustedes hablaron con las víctimas? ¿Qué fue lo que manifestaron con relación a este hecho? Sí, inmediatamente nosotros tomamos intervención del hecho y manifestaron que el día de la fecha estaban trasladando una suma de dinero que fue producto de la recaudación fin de semana, y al salir del supermercado fue rozado prácticamente por este vehículo, y al parar la marcha descendieron de este Toyota Racti que tenemos acá, descendieron un sujeto con arma de fuego en mano que directamente se apoderó de la mochila que contenía el dinero. Posterior a eso se iba a la fuga. Ahora, estos delincuentes actuaron con mucha precisión, información que tenían manejando, porque también utilizaron un arma que no es habitual en los asaltos. Sí, así mismo, se manejaban ciertas informaciones. Ahora nosotros estamos trabajando en la tarea investigativa y estamos para poder llegar a los supuestos autores del hecho. ¿Una metralleta se vio que utilizó, comisario? Sí, en la imagen se vio que se utilizó un arma larga. ¿Resultó herida alguna persona? No, por fortuna no realizaron los delincuentes ni en la otra parte, por decir, ni un disparo de arma de fuego. Bueno, muchas gracias, comisario. Estamos a la hora. El comisario Rubén Darío Contreras, entonces jefe de la comisaría quinta de la ciudad de Pacaraí. Para que tengan en cuenta dónde abandonaron, este es un predio baldío donde se utilizan como estacionamiento. Acá siempre hay muchos vehículos y estamos frente mismo al hospital distrital de la ciudad de Itagua, a una cuadra de la ruta PI02 estamos, una zona muy transitada fue donde abandonaron este vehículo. Tiene una chapa, pero que no figura en el sistema informático de la Policía Nacional ni Automotores. Aparentemente fue una chapa que ya fue dado de baja y es por eso que no figura en el sistema policial. Ahora se aguarda agentes de criminalística para poder hacer la verificación total de este vehículo. Fue hallado cuando nosotros estábamos haciendo el vivo desde la ciudad de Ipacaraí, compañeros. Gracias, Raúl. Vamos a estar pendientes de novedades que surjan allí desde la zona de Itagua. Volvemos contigo en cualquier momento. Será hasta entonces, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a los reportes, a los videos que nos envían nuestros televidentes, Fernanda. Y en este caso tenemos que hablar de esta situación preocupante, las condiciones en las que se encuentra la ruta Transchaco, esto en la zona de Montelindo, kilómetro 203. Fíjense ahí, da para ver las condiciones de esta ruta bastante utilizada principalmente. Y vamos a dejarlo con el ambiente para escuchar, porque justo en el momento que grababa la persona se observaba un vuelco y vamos a escuchar lo que decía. Así está la ruta Transchaco, kilómetro 213. Día de por medio se están volcando acá vehículos. Señores de MOPC, si pueden arreglar por favor este bache, que ya ocasionó varios accidentes. ¿Qué esperan? Esperan que haya primero un fallecido para que puedan arreglar. Nunca arreglaron bien. Ajá. ¿Sí? Reporte que nos llega desde la zona del Chaco, Montelindo, ruta Transchaco, kilómetro 213, las condiciones de la ruta que genera vuelco, decía esta televidente, prácticamente día de por medio. 213, día de por medio se están volcando acá vehículos. Señores de MOPC, si pueden... Bueno, vamos a otro video, Fernanda. Exactamente, este nos lleva hasta la zona de Itagua, en el kilómetro 30, ex kilómetro 27, hacen la aclaración también. A ver,
Criminal al volante, la manera en la que se iba adelantando esta persona, partiendo luego de la base de que va adelantándose primero por el carril de la derecha. Por la banquina, si fíjate de qué lado sale, si por la banquina entra, después va zigzagueando y a una velocidad bastante alta. Impresionante. Esto era lo que ocurría a la altura del kilómetro 30 aproximadamente, cuando otras personas visibilizaban este terrible actuar a alta velocidad a la altura de la ciudad de Itauguá, circulando y adelantándose de manera inapropiada. Bueno, muchos mensajes. La gente está escribiendo, Fernanda, principalmente sobre el tema del Chaco, porque nos estaban diciendo esa parte de la ruta es prácticamente difícil de circular. Voy en moto, dice el televidente, y es bastante complicado en una zona, en las condiciones en las que se encuentra esa parte de la ruta, y una advertencia también para la gente del OMPC, porque muchos accidentes ya se dieron. Transchaco es, en esa zona por lo menos, la complicación mayor que tienen los automovilistas que van transitando por ahí. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, mandar sus mensajes al 85-625-000. Mucha gente también que se va preguntando respecto a la vacunación. Exactamente. Ya enseguida volvemos. Bueno, el remo paraguayo y otra conquista a nivel internacional, en este caso en México, medalla de oro para Nicole Martínez, nuestra compatriota que hizo un gran trabajo. La remera paraguaya Nicole Martínez sacó a relucir su condición de campeona sudamericana y se adjudicó el oro en el Pre-Panamericano de Yucatán, México. De esta manera se suma a los clasificados para los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 a desarrollarse del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Nicole compite en las categorías menor, junior y senior en las modalidades single, doble y cuádruple. Bicampeona de América en la categoría junior en la Copa América de Remo en la ciudad de Valdivia, Chile. Medalla de oro en la categoría cuádruple senior en la Copa América de Remo en la ciudad de Valdivia, Chile, y medalla de oro en la categoría senior doble en la misma competencia. En su bisoña pero prometedora carrera ya ganó varias medallas de oro, plata y bronce en distintas categorías, competencias locales e internacionales. Además participó del Mundial Junior Sub-18 en Eslovenia, Europa. Y atención, en sus ratos libres enseña inglés y matemática a los niños de escasos recursos económicos. Una grande realmente, Nicole Martínez, medalla de oro en remo en México. Bueno, continuamos hablando de deporte femenino, pero en este caso del fútbol, del torneo Apertura, que se cerró una jornada más el día de hoy en la ciudad de los mitos y las leyendas. Allí Cerro Porteño y Deportivo Capiatá empataron 3-3. Maribel Portillo a los 18 minutos de la etapa inicial, o de la etapa complementaria ya en este caso, el primero para Cerro Porteño. El empate o el segundo del Ciclón llegaría a través de Amada Peralta sobre los 28. 2-0 iba ganando Cerro Porteño, pero llegaría la remontada del Deportivo Capiatá, un partidazo. Recordemos que ayer Sportivo Limpeño, o Libertad Limpeño en este caso, le ganó 18-0 a Sportivo Luqueño, una goleada tremenda, una paliza histórica de 18-0. De hecho, Libertad Limpeño es el puntero en este campeonato de Apertura femenino. María Melgarejo, el descuento en el 31 y casi inmediatamente en el 33, Tania Espínola le daba la paridad transitoria a Deportivo Capiatá. Este juego desarrollado en el estadio Erico Galeano, ahí está la número 9 definiendo de gran manera. Mucho talento, realmente mucha materia prima, una buena madera a seguir puliendo, a seguir mejorando, trabajando en el fútbol femenino de nuestro país. Ramona Martínez de cabeza a 7 minutos del final para Deportivo Capiatá, que con esto llega a 10 unidades, al igual que Cerro Porteño, y el empate finalmente de Limpia Fretes para el Ciclón de Barrio Obrero, ya de tiro penal prácticamente en la agonía del compromiso. 3-3 Capiatá, Cerro Porteño.
Bueno, Juegos Olímpicos, una historia realmente que hay que conocer. Barcelona 1992, Michael Jordan y los muchachos del Dream Team hicieron historia. Dream Team, Estados Unidos, en Barcelona 1992. Los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 se distinguieron por su imponente inauguración, por el regreso de Sudáfrica luego de 28 años de suspensión, por el apartheid y por el inolvidable Dream Team. La selección de básquet de Estados Unidos, compuesta por primera vez por jugadores de la NBA, ganó la medalla de oro, promediando 44 puntos de diferencia por partido ante sus rivales y dejando un legado imborrable como uno de los mejores equipos de la historia del deporte. El primer jugador confirmado por el entrenador fue Magic Johnson, la estrella de Los Ángeles Lakers que había asombrado al mundo al afirmar que era portador del HIV. El propio Magic, tiempo después, se encargó de convencer a Larry Bird, que se retiraría en diciembre de 1992 para que formase parte del equipo. A Magic y a Bird se sumaron Charles Barkley, Clyde Drexler, Patrick Ewing, Karl Malone, Chris Mullin, David Robinson y John Stockton. El soberbio equipo iba tomando forma, pero aún faltaba la frutilla del postre. Michael Jordan no estaba decidido a jugar en Barcelona, aunque la convocatoria de Scottie Pippen y la presión de una marca internacional convencieron a Jordan. Estaban los 11 jugadores NBA. El Dream Team definiría la medalla de oro contra Croacia, a quien ya había enfrentado en la ronda inicial. Aquel partido no fue muy diferente a los demás y Estados Unidos mostró un dominio insoportable. Estados Unidos ganó la medalla de oro, marcando más de 100 puntos en todos los partidos. Jordan fue la bandera, Magic el espectáculo y Barkley el máximo anotador, con 18 tantos de promedio. El Dream Team puso a sus pies a todos los espectadores del mundo. Bueno, parte final ya de Tarde Noticias, cerramos, pasamos ya los incluso 7 minutos, ya vienen enseguida los muchachos del noticiero Aníbal y Silvia para continuar con las noticias. Exactamente, gracias. Hasta mañana. Chao.